Y hermanos, voy a invitar para que tomen sus Biblias, por favor, hermanos. Vamos a decir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Cada vez que nosotros vamos a abrir la palabra de Dios en la predicación, tenemos a bien repetir nuestro pacto de compromiso con la Biblia, la palabra del Señor. Y tomamos nuestra Biblia y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por todos y cada uno de ustedes. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en unos momentos más. Le he puesto a este mensaje cómo descubrir o cómo discernir la voluntad de Dios. Este es un tema que muchos cristianos hoy en día se preguntan. Este es un tema que realmente la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros de descubrir, debemos nosotros de discernir y también debemos de buscar la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 6, no lo busquen, se lo voy a leer yo. Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pensemos acerca de la voluntad de Dios para su vida. Su gran deseo debe ser conocer esa voluntad. Su gran deleite será hacer esa voluntad. Y su gran peligro es negarse a hacer la voluntad del Señor. Nada está bien para usted si no es porque nos movemos en la voluntad del Señor. Permítame introducir este mensaje acerca de la voluntad de Dios con 6 mitos o 6 pensamientos que son erróneos, 6 maneras o 6 cosas que son erróneas acerca de la voluntad de Dios. Hay aproximadamente 6 pensamientos que yo me he encontrado acerca de la voluntad de Dios y quiero ayudarle a destruirlos y sacarlos también de su mente. Número 1, el mito del mapa. El mito del mapa. Este es el primer mito que yo llamo el mito del mapa. Y este mito consiste en creer que Dios le va a dar un mapa. Creer que Dios le va a dar a usted y a mí un mapa para poder realmente buscar y seguir adelante y señalarnos el camino de su voluntad. Dios no nos da un mapa y me alegro de que no lo haga, porque si así lo hiciera, pienso que eso sería aburrido y le quitaría todo el encanto a la vida dirigida por Dios de la manera en que Él nos dirige. Su voluntad no es un mapa, su voluntad es una relación, su voluntad es una compañía. Su voluntad es que nosotros tengamos realmente una convivencia con el Señor. Así que no crea que Dios le va a decir: bueno, de aquí en adelante vas a estar haciendo esto por 5 años, de aquí a 10 años vas a estar haciendo aquello, y aquí estarás durante 3 años y luego estarás otros 2 años más allá. Así que sigue todo este mapa y al final del camino nos vemos otra vez para darte más instrucciones. Él no hace eso. ¿Recuerda cómo Dios guió a los hijos de Israel por el desierto? Él lo hizo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Ellos no tenían que saber hacia dónde se dirigían. Todo lo que tenían que hacer era preguntar: ¿puedo ver la columna de nube? ¿Puedo ver la columna de fuego? Y eso es lo que usted necesita saber. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde Dios se está moviendo? ¿Dónde Dios se está dirigiendo? Para escuchar su voluntad y seguirlo. La pregunta es: ¿tengo su presencia? ¿Su presencia está constantemente conmigo? El primer mito es el mito del mapa. Segundo, el segundo mito es el mito de la miseria. El mito de la miseria. Es decir, si hago la voluntad de Dios, estoy seguro que va a ser doloroso. Dios es alguien así como un aguafiesta celestial. Si digo que haré lo que quieres que haga, donde quiera que sea,
cuando quieras y al costo que sea, terminaré siendo un misionero en lo más profundo de alguna remota selva y quizás sea comido por caníbales o algo así. Algunas personas tienen miedo de Dios cuando se acercan a Él, pero lo que es verdad es que temen rendirse al Señor, aunque Dios es un Dios amoroso y quiere para nosotros lo que querríamos si tuviéramos lo suficiente lógica para quererlo. Dios es un Dios amoroso, así que no crea en el mito de la miseria. Número 3, por cierto, hablando de los misioneros, el mito del misionero. Está el que yo llamo el mito del misionero. La voluntad de Dios es solo para cierta clase de personas. Dios llama a predicadores y Dios llama a misioneros. Cuando yo estaba en el seminario, había dos clases de personas que estábamos estudiando en el instituto, en el seminario. Los que éramos llamados para pastores y los que eran llamados para misioneros. Y no había más. No había más personas que pudieran también tener otros ministerios. Después se agregaron los cantantes, después se agregaron los maestros y después fueron agregando más ministerios todavía al seminario. De tal manera que ahora tenemos en un seminario, si usted quiere estudiar para para especializarse, mejor dicho, en la palabra del Señor, usted tiene más de 20 opciones y no solamente la de ser pastor o misionero. Pero Dios nos llama a personas comunes y corrientes. Escuche, Dios tiene un plan para el evangelista, sí, y para la secretaria también. Él tiene un plan para el predicador y para el plomero. Tiene un plan para el maestro de la escuela dominical y tiene un plan para el que es contador. Dios tiene un plan para todos nosotros. Así que no diga, espero que los misioneros puedan sentir el llamado de Dios para ir a las misiones. O espero que los predicadores puedan sentir el llamado de Dios en su vida para poder predicar solamente la palabra del Señor. No. Repórtese para el servicio sin importar quién sea usted, porque Dios le utiliza bajo su voluntad. Número 4, el mito del milagro. El mito del milagro. Parece que tiene que suceder algo dramático para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que dice, es que si Dios me llamase por medio de fuegos artificiales, o si Dios me llamase por medio, no sé, de algo extraordinario, que el panorama se incendiara o lo que sea, yo entendería que es la voluntad de Dios. Tiene que haber alguna señal, escuchar una voz o escuchar algo así. Aunque Dios puede hablar milagrosamente, por lo general Dios no lo hace. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, si usted va para allá, por favor, primer libro de los Reyes, capítulo número 19, la palabra del Señor aquí nos dice un relato muy importante y muy interesante, capítulo 19, versículo 11 y 12. Aquí es Dios hablándole al profeta Elías. Y él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible, dice, y delicado. Se fija que en ese momento había tres condiciones climáticas o había tres cosas, fenómenos que podríamos llamarle nosotros hoy en día. La Biblia habla acerca de un viento fuerte que destrozaba las montañas y rompía las peñas. Después dice que había un terremoto y después del terremoto hubo un fuego, pero en ninguno de las tres circunstancias o en ninguna de las tres cosas estaba el Señor. Así que esto nos tiene que decir algo a nosotros muy interesante. Y después de todo esto hubo un sonido o un silbo apacible y delicado. Muchas personas que conozco quieren terremotos en lugar de temblores. Quieren ciclón o un incendio forestal. Quieren algo espectacular para conocer la voluntad de Dios. De hecho, hay muchas personas que cada domingo desean experimentar algo diferente. Y déjeme decirle algo a usted que me está escuchando ahora. No crea a sus emociones,
No crea a sus sentimientos. Cuando una iglesia, cuando un pastor, cuando un predicador, cuando alguien le diga, aquí está Dios, porque aquí pasan cosas espectaculares, aquí está Dios, porque aquí tiembla, aquí está Dios, porque todos estamos emocionados, aquí está Dios, porque danzamos, porque cantamos, porque bailamos, no le crea. Porque Dios no se mueve en esos elementos para nosotros descubrir su voluntad. No, la gente está esperando algo espectacular. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que hacen la voluntad de Dios, que estas señales seguirán a los hijos del Señor. No es que los hijos del Señor van a ir tras las señales. No, Señor, la Biblia dice que si usted está en el centro de la voluntad de Dios, si usted está en comunión con Cristo, las señales lo van a seguir a usted. Lo que usted declare, lo que usted diga, lo que usted ore, lo que usted manifieste, lo que usted testifique, Dios le respaldará. Pero muchas veces buscamos las señales para apoyarnos en ellas y entonces decirle a alguien, mira, aquí está Dios, mira, aquí está su voluntad, mira, aquí está su milagro. Y eso no funciona así. Desafortunadamente, hay muchos queridos hermanos que están ahora confundidos en este sentido. Así que, hermano, no busquen nada espectacular para encontrar la voluntad de Dios. Por el contrario, Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno el día. Es decir, que nosotros cuando vamos caminando, así como cuando Pedro caminaba, dice la Biblia que cuando su sombra caía sobre los enfermos, entonces ellos eran sanados. No era al revés, no era que ellos venían a buscar la sombra de Pedro, sino que dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que, hermanos, tenemos nosotros de parte del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos nosotros que buscar la voluntad del Señor para que todas estas cosas sean manifestadas. Número 5, el mito de perdí mi oportunidad. Hay gente que todavía está buscando la voluntad de Dios y entonces en este mito de perdí la oportunidad, hay mucha gente que dice, ya no es para mí, ya se me pasó el tren, ya perdí mi oportunidad. Cuando era joven, Dios tenía un plan para mi vida. Ahora estoy viejo y creo que Él probablemente quiero que ya no me va a utilizar, ya no me va a usar. Ahora de viejo creo que Él ya no va a tener ningún plan para mí. Pero déjeme decirle una cosa. Nunca es demasiado tarde para usted. Nunca. Dios tiene un plan para su vida. Y en cada etapa de ella, Dios tiene un plan para usted y para mí. Usted puede haber perdido la oportunidad del plan original de Dios para usted. Usted pudo haberse desviado de ese plan. Usted pudo haber agarrado otro camino. Usted pudo haberse ido hacia otro sendero. Pero déjeme decir una cosa, el plan de Dios no cambia. El plan de Dios es regresarlo al sendero otra vez, regresarlo al camino y continuar con ese plan original. Usted puede haber perdido la oportunidad del plan original de Dios. Pero me encanta Joel. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Me encanta cuando Joel dice esto. Joel es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2 del libro de Joel, versículo 25, si usted va para allá, por favor. Dice la palabra de Dios 2:25, y os restituiré. Dice que les voy a restituir. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Les voy a restituir los años que comió la oruga. ¿Se fija bien lo que dice la Biblia? Si perdiste tiempo, si estabas desviado de los caminos del Señor, si por algún momento te pasó de noche orar, te pasó de noche leer la Biblia, si por algún momento te pasó de noche hacer los planes del Señor, dice el Señor que si le buscas de todo corazón, Él va a restituir, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y no son comidas mexicanas, no, porque pareciera que fuera un platillo mexicano. Estos son, ¿verdad? Circunstancias y cosas que medran y que también dañan nuestro camino. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Y dice el versículo 26, comeréis, dice, hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así que, si usted dice
que ya perdió el tiempo, déjeme decirle que Dios le va a restituir todo ese tiempo perdido cuando usted y yo estamos nuevamente en el plan original del Señor. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue a rescatar al pueblo de Dios en Egipto? ¿Quién me dice? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Ah? 80 años, exactamente. Tenía 80 años Moisés. ¿Cuántos años tenía por ejemplo, el del monte, este hombre, ¿verdad? El que le dijo al Señor, ¿sabes qué? Dame este monte, ¿no? Tenía 80 años también cuando le dijo eso y fue e hizo la voluntad del Señor. Así que, hermanos, yo creo que nosotros no podemos perder de vista la voluntad del Señor por ningún momento, por ninguna circunstancia. Dios desea que usted se pierda la voluntad del Señor. Número 6, el mito del misterio. Número 6, es como si la voluntad de Dios fuera un misterio. Mucha gente dice, no conozco qué es lo que Dios quiere. Como si Dios dijera, tengo una tarea para ti y no te voy a decir cuál es. Busca y mira a ver si la descubres. Eso es algo absurdo. Sería como si yo le dijera a mi hijo, por ejemplo, hoy en día, hijo, hay algunas cosas que quiero que hagas. Si las haces, serás muy feliz y te recompensaré. Y si no las haces, te castigaré, serás muy infeliz. Bien, papá, me va a decir él. Ya me lo has explicado. ¿Qué quieres que haga? Diría mi hijo. Y yo le digo, no te lo diré. Tú puedes deducirlo, pero más vale que no te equivoques. Y eso no funciona. Eso sería ridículo. Dios quiere que usted conozca cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no es un misterio. Si usted pudiera encontrarse cara a cara con Jesús y pudiera preguntarle algo sobre usted, ¿qué es lo que le preguntaría? ¿Qué es lo que le preguntaría? Y creo saber. Sería esto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo creo que en las palabras del apóstol Pablo, y aquí es en donde quiero centrar el mensaje, vamos a Hechos capítulo 9, por favor, si son ustedes tan amables. Hechos capítulo número 9. La palabra del Señor ahí nos enseña, ¿verdad? Cómo podemos descubrir también la voluntad del Señor. Esta es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios, preguntándole a Él, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo le preguntó en Hechos capítulo 9, ¿qué quieres que haga? Cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. En este pasaje es el que nos dice mejor que ningún otro cómo conocer la voluntad para nuestras vidas. Dice la Biblia, el versículo número 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas, ¿verdad? Y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice la Biblia, se presentó delante del sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y dice el versículo 2, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos, dice, a Jerusalén. Fíjese lo que dice aquí la Biblia. Él identificaba, y la gente también a los cristianos, como la gente del camino. Versículo 2. En la Biblia solamente hay 2 versículos que hablan de cristianos. De hecho, el término cristiano fue acuñado años después y siglos después. Pero a la gente se le conocía la gente del camino. Los estaban tomando como prisioneros, dice la Biblia, y llevándolos a Jerusalén, ellos eran encarcelados. Algunos eran puestos en prisión y otros eran simplemente asesinados. Y dice el versículo número 3, dice, fíjense lo que dice ahí. Mientras iba de viaje, dice, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, y él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dice el versículo número 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean las palabras que dice el apóstol Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando usted ora al Señor todos los días y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en este día? Dios le va a mostrar su voluntad. Va a tocar a alguien a la puerta para que usted lo ayude.
Va a hablarle a alguien por teléfono que está pasando por necesidad. Va a encontrarse con un familiar que realmente tiene problemas y que nunca se los ha contado. Va usted a hablarle a un hermano en Cristo y entonces va a ver cómo puede mostrarle misericordia. Va usted a tomar el teléfono y va a hablar con una persona y simplemente va a orar por ella, porque Dios le va a decir y le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer. Esta es una promesa maravillosa para Saulo respecto a cómo conocer la voluntad de Dios para su vida. Dios le daría a saber lo que debía de hacer. Y vamos a encontrar algunos principios aquí acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Saulo le hizo una gran pregunta al Señor. Y en mi opinión, otra gran pregunta estaba implícita. La primera era, Señor, ¿quién eres? ¿O quién eres, Señor? Esa era la primera pregunta. Y la segunda era, ¿qué quieres que haga? ¿Puede usted pensar en dos preguntas mejores? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Pablo pasó el resto de su vida aprendiendo la respuesta a estas dos grandes preguntas. Exactamente quién era Jesús y exactamente qué tarea tenía Jesús para él. Hoy nosotros necesitamos hacernos las mismas preguntas. Las mismas preguntas. Así que yo quiero enseñarle tres principios fundamentales para que usted y yo podamos conocer la voluntad del Señor. Anótelas si usted está anotando este mensaje. Principio número 1. La guía es una promesa. La guía es una promesa. Dice el versículo 6, veamos para allá nuevamente, dice la Biblia, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Se te dirá lo que debes de hacer. Usted dirá, eso fue hace mucho tiempo. Además fue para el apóstol Pablo, para Saulo. No puede ser una promesa para mí. Entonces permítame darle unos versículos más. Vea lo que dice Efesios 2:10. Vamos para allá y ponga ahí una hojita en Hechos capítulo 9, porque vamos a regresar un momento más. Y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Efesios 2:10. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Si usted piensa que esto es antiguo y que fue para el apóstol Pablo y que no es para usted, vea en esto lo que dice la Biblia. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Las hermanas y los que saben de costura saben perfectamente bien a lo que significa este versículo, este pasaje, esta frase. Somos hechura de Dios, somos parte de la tela, somos parte del corte del Señor. Y dice, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice? En ellas. Dios las preparó de antemano. Este versículo nos enseña que somos obra de sus manos. Vean lo que dice la Biblia. Somos obra de sus manos, somos hechura, somos creados, somos la formación de sus manos. Somos también nosotros una creación del Señor, de que el Señor nos ha creado, nos ha dado, nos ha puesto en este mundo. Es decir, hemos sido salvos por la gracia de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y Dios tiene un plan ordenado para nosotros antes de que esto se haya creado. Vea lo que dice el Salmo 37, 23. Vamos para allá. Salmo 37, 23. Dice la Biblia de la siguiente manera. Anote estos versículos de la palabra del Señor. Salmo 37, 23, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Se fija? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba, ¿qué dice? Su camino. Él aprueba su camino. Así que si usted piensa que nosotros podemos tomar nuestro camino, si usted piensa que nosotros podemos dirigirnos hacia un lado y poder irnos hacia el otro sin que Dios esté presente en el asunto, déjeme decirle que eso no es cierto. Aunque Dios no quiere que usted se desvíe, aunque Dios no quiere que yo me vaya por otro camino, aún así, por el Señor es ordenado mis pasos y Él aprueba el camino. Él sabe que tarde que temprano, si estoy dentro de su voluntad, regresaré al camino del Señor. Vea el Salmo 32, 8, unos versículos o unos salmos más atrás. Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré, ¿qué dice? Mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Nosotros podemos vivir alejados del Señor. Podemos vivir como el hijo pródigo. Pero dice el Señor, va a haber un día en que te haré entender y te enseñaré el camino. Cuando el hijo pródigo tocó fondo, cuando el hijo pródigo se vio desvalido, cuando el hijo pródigo se vio en la miseria, cuando el hijo pródigo realmente comprendió lo que estaba sucediendo en su vida, entonces Dios le hizo entender y le enseñó el camino en que debería de andar. Sobre ti me empecinaré, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti estará mis ojos y no dejaré que te pierdas más. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros hijos son pequeños, se sentaban en la segunda o en la tercera banca mientras nosotros vamos a la iglesia o mientras yo predicaba, mi hijo se sienta en la tercera, cuarta o quinta fila. Y a veces se portaban mal y nadie lo notaba, excepto yo, que estoy de enfrente y que entonces los estoy viendo desde el frente. Y yo recuerdo que en varias ocasiones puedo pedirle con la mirada a mi hijo que se porte bien, porque si no se porta bien, entonces tendrá consecuencias cuando lleguemos a casa. Hombres, algunas veces, mientras han estado en un restaurante, han empezado una conversación y al recibir la mirada de su esposa se han dado cuenta de que no deben seguir hablando de ese asunto. Es maravilloso que podamos tener ese mismo tipo de relación íntima con el Señor en la que Él nos dirige con su mirada. Pondré mis ojos en ti, pondré mi mirada en ti. Ahora piensa en otras promesas. Isaías 58:11 dice, Jehová te guiará siempre. Es una promesa sólida. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesas tan maravillosas! Lo que Dios le dijo a Saulo no fue solo para él. Gracias a Dios que esa promesa también es para nosotros. Tengo un Padre sobre mí, nuestro Padre Celestial, que está controlando todas las cosas desde su trono celestial. Tengo un Salvador a mi lado que dirige mis pasos y tenemos un Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el cual nos da su poder y nos da la transformación en el corazón, en la mente y nos da a revelar la voluntad del Señor. Ahora, habiendo dicho esto respecto a la dirección y a la voluntad de Dios prometido, quiero que usted aprenda algunas cosas acerca de la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es soberana. Quiere decir que la voluntad de Dios es absoluta y es prevaleciente, porque siempre estará continuamente en nuestras vidas. Sus propósitos nunca son frustrados. Sin importar lo que usted haga, diga o piense, la soberana voluntad de Dios se va a cumplir. Ni una hoja de un árbol se mueve sin el control de su poder. Ni una gota de lluvia cae a menos que Él esté a cargo de todo. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Proverbios 19:21. Número 2, la voluntad de Dios es permisiva. No solo está la voluntad soberana de Dios, también está su voluntad general o permisiva. Por ejemplo, el Señor dice la Biblia que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios permite que mucha gente todavía no sea salva, viva su vida como cree que la está viviendo, hasta que conozcan la voluntad y le reconozcan en todos sus caminos. Otro versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios sabe que la santificación es un proceso y Él permite que nosotros pasemos por un proceso para lograr nuestra santificación. Dice la Biblia, quiero pues que los hombres oren en todo tiempo. También la voluntad de Dios, ¿verdad? En cuanto a la oración, es orar constantemente y en todo tiempo. Esta es la voluntad permisiva de Dios, pero no todos hacemos esta voluntad. Dios en su soberanía le ha concedido al hombre una libre voluntad con la que también puede desobedecerle. Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está la voluntad permisiva de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Pero si escoges la muerte, si escoges, ¿verdad?, la maldición, esta te alcanzará. Deuteronomio 30:19. La voluntad de Dios, número 3, es personal. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene tantos planes
como gente y está interesado en cada individuo. En realidad, dice la Biblia en Mateo 10:30, aún vuestros cabellos están todos contados. Y el Salmo 37:23 que acabamos de leer, dice, por Jehová son afirmados los pasos del hombre. Así que Dios tiene un plan para mi vida, para su vida y para la vida de cada uno de nosotros. Permítame resumirlo de esta manera. La voluntad soberana de Dios es que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y eso va a suceder algún día. Aleluya, gloria a Dios. Número 2, la voluntad permisiva de Dios es que hagamos elecciones correctas. Por ejemplo, los cristianos no deben de casarse con incrédulos, pero a veces trágicamente lo hacen. Y cuando lo hacen, entonces Dios es paciente y espera a que uno de los dos reconozca al Señor en sus caminos y que la otra persona que es inconversa llegue al conocimiento de la voluntad del Señor. Pero Dios quiere que escojamos siempre la manera correcta. Y número 3, creo que la voluntad de Dios es personal para mi vida, para su vida, para la vida de cada uno de ustedes. Así que Dios tiene un plan personificado para todos nosotros. La palabra de Dios enseña que Dios tiene un plan especial, un plan específico y un plan personal para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es que nosotros estamos orando al Señor de una manera tan grande que le decimos, hágase tu voluntad. Tanto en el cielo, también en la tierra, se haga tu voluntad. Y esas son palabras que el Señor, ¿verdad? Por supuesto, las tomará muy en cuenta en todos nosotros. Segundo principio, vamos a ir un poquito más rápido. Segundo principio, la guía es provisional. La guía es provisional. Déjeme decirle y explicarle esto. La dirección no solo es una promesa, sino también es una provisión. Hay algunas provisiones bíblicas si conocemos la voluntad del Señor. Usted debe estar dispuesto a conocer la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿está usted realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si no, es posible que no llegue a saber cuál es esa voluntad. A veces las personas quieren construir una casa y ya tienen en mente el tipo de casa que quieren. Quizás ellos le han dibujado un pedazo de papel sobre la mesa de una cocina y entonces buscan un arquitecto. En realidad no le piden al arquitecto que diseñe su casa desde el principio, sino le dicen, este es el tipo de casa que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Ahora usted diséñela a partir de esta idea. Me temo que esa es la manera en como a veces nosotros nos acercamos a Dios. Decimos, Señor, aquí está lo que yo quiero para mi vida. Aquí está esta persona que quiero para que sea mi esposo, para que sea mi esposa. Aquí está este trabajo que yo quiero laboral. Aquí está esta escuela que yo quiero entrar. Aquí está este lugar donde yo quiero vivir. Ahora diseñe un plan para mí y para toda mi familia, para el resto de toda mi vida. Y sabe una cosa, realmente estamos pidiéndole que sobreponga y conforme su voluntad a nuestra voluntad. Supe de un vagabundo que pasó toda su vida caminando por el país de lado a lado. Y alguien le preguntó en una entrevista, ¿cómo decide qué camino tomar? Realmente para mí, dice, no hay ninguna diferencia. Solamente voy y camino. Entonces le preguntaron, ¿qué hace usted si cuando va caminando llega a un punto donde el camino se bifurca? ¿Qué hace para determinar cuál camino debe usted tomar? Sencillo. Tomo un palo, lo tiro al aire y al caer al suelo, sigo por el lado donde indique el palo. Y le dijo, y luego añadió, a veces tengo que tirarlo 6 o 7 veces para que caiga bien. Es decir, a veces yo tengo que tirarlo para que caiga por el camino donde yo quiero ir. Y muchos de nosotros somos así. Decimos, usted sabe, yo solo quiero hacer la voluntad de Dios, pero seguimos tirando el palo hasta que caiga hacia el camino que queremos tomar nosotros. Quiero entrar a trabajar ahí, quiero entrar a esa escuela, quiero hacer esto, quiero hacer lo demás, quiero casarme con ese muchacho, quiero casarme con esa muchacha, y tiramos el palo de la oración todas las veces hasta que algún día cae en esa dirección y entonces decimos, ahí está la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿está usted realmente dispuesto? Pregúntese honestamente, en realidad y con toda sinceridad, ¿quiero hacer la voluntad del Señor? Entonces usted debe tener disposición. Pero también debemos de tener mansedumbre. La Biblia dice que después de que Saulo se encontró con el Señor en el camino a Damasco, dice la Biblia que fue levantado del suelo. Vamos para allá otra vez. Hechos capítulo 9,
versículo 8, por favor. Regresemos al pasaje inicial. Hechos capítulo 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Llevándole de la mano, lo condujeron a Damasco. Es obvio que aquel que una vez que fuera un orgulloso y un arrogante fariseo, un fariseo de fariseos, una persona que era muy estudiada y muy letrada, ahora tenía un manso espíritu. En el Salmo 25:9, no lo busque, se lo voy a leer yo, dice, enseñará a los mansos su camino. ¿Sabe usted el significado de la palabra manso? Significa espíritu enseñable y quebrantado. Apúntelo. Manso, una persona mansa, una persona en mansedumbre, una persona que quiere tener realmente su vida dedicada a ser manso, significa que es de un espíritu enseñable y quebrantado. En tiempos antiguos, los vaqueros atrapaban a un semental salvaje y lo golpeaban hasta amansarlo. No lo lisiaban porque querían mantener su fuerza, querían conservar su fuerza y su velocidad, pero también lo hacían para poder ponerle una silla de montar y un freno en su boca. ¿Ha podido Dios alguna vez ponerle una silla de montar y un freno a usted y a mí en nuestra boca? ¿Ha llegado al punto de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Es Jesucristo de verdad su Señor? ¿Es usted y yo mansos y humildes y dóciles de corazón? A veces un muchacho de 14 años puede escaparse de la escuela diciendo, no me pueden enseñar nada. Si esa es su actitud y mi actitud, probablemente tenga razón. No le pueden enseñar nada porque no tiene un espíritu dócil y manso. Cuando sus hijos y mis hijos ya no son enseñables, ellos ya no quieren aprender de papá y mamá, entonces no tienen un espíritu de mansedumbre. Debemos pedir al Señor que Dios los quebrante en el buen sentido de la palabra para que sean enseñables, para que usted y yo podamos transmitirle los principios de la palabra del Señor. Mansedumbre y franqueza. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, Señor, estoy abierto. No debemos decir, ahora, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Ayúdame a hacerlo. Simplemente estamos abiertos a la voz de Dios. Mire, Dios hablará, pero usted debe escuchar la voz de Dios. Muchas veces Él habla con un sonido apacible y delicado, como lo vimos en Primero de Reyes, capítulo 19. Esa es otra razón por la que debemos reportarnos por la mañana para el servicio al Señor. Oh Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Qué dice? Esperaré. ¿Tiene usted un tiempo devocional? Si Dios habla con voz suave, usted debe tener un tiempo devocional para oírlo por las mañanas. Porque en las mañanas todo está tranquilo. Si está rodeado de mucho furor, alboroto y ruido y alguien le está susurrando, no va a escuchar jamás esa voz. Es por eso que usted necesita tener un tiempo devocional para decirle, Señor, ¿qué es lo que realmente quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres realmente que yo haga hoy en día para conocer tu voluntad? La Biblia también dice que el apóstol Pablo tenía una actitud y tenía un espíritu de sumisión. Y ese es un elemento muy importante que debemos de tener como creyentes. Usted debe rendirse a la voluntad de Dios. No es suficiente solamente conocer la voluntad de Dios, ni es suficiente escuchar a Dios. Usted debe decir, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Dice Pablo que él fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, dice el versículo, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Ahí está el relato de la Biblia. Dice, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Imagínense, una vez estaba yo platicando con unos hermanos en la iglesia y les digo, imagínense que el Señor le indique a alguien que vaya y lo busque a usted y a mí, porque nos va a encontrar orando. Y cuando llegue esa persona, ¿verdad?, a su casa y a mi casa, imagínense que tengamos la música mundana a todo volumen.
O imagínense que tengamos cerveza allá afuera. O imagínense que tengamos cigarro allá afuera. O imagínense que estén bailando allá afuera en mi casa. La persona va a decir, Señor, ¿estás seguro que Él está orando? Señor, ¿estás seguro que Él está buscando tu voluntad? Señor, ¿estás seguro que Él está realmente en tus caminos? Porque creo que no está muy dentro de tu voluntad, Señor. No, el Señor sabe perfectamente bien. El Señor dice, ve a la casa de Él porque Él está orando. Ve a la casa de Miguel Ángel, ve a la casa de Laura, ve a la casa de Ricardo, ve a la casa de Martín, porque ellos son creyentes. Vas a encontrar salvación, vas a encontrar la voluntad de Dios, vas a encontrar ahí, ¿verdad?, al Espíritu Santo, vas a encontrar palabra de Dios, porque ellos son instrumento mío, porque ellos son instrumentos útiles para la honra y la gloria de Dios. Y le dice el Señor, Saulo de Tarso está orando. Entonces Ananías fue y entró en la casa y le puso las manos encima y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En este episodio aprendemos que Dios envió a un mensajero para instruir a Saulo. Aquel hombre llamado Ananías supo que que Saulo era un vaso escogido para extender el evangelio. Y vemos aquel que era orgulloso, fariseo, aquel que era un hombre letrado, Saulo, ahora sumiso a las instrucciones de un discípulo de Jesús poco conocido. Eso es sumisión. Si usted no está dispuesto a rendir a la voluntad de Dios, ¿por qué debería Dios mostrarnos su voluntad? ¿Por qué debería Dios mostrarme a mí lo que Él quiere que yo haga? Así que Dios desea que usted y yo estemos en su voluntad. Imagínese a alguien, póngase a pensar en esto. Imagínese a alguien que llega a una estación de gasolina, empujando su automóvil viejo, con las 4 llantas desinfladas, con el parachoque golpeado, sin agua en el radiador, sin aceite en el motor y el tanque de gasolina oxidado y vacío. Es toda una chatarra ese carro. El dueño del carro le dice al de la gasolinera, llénelo. Y el hombre lo mira y le dice, y mira el automóvil, el carro, y le dice, ¿qué quiere que haga? El dueño le dice, llénelo. Y el hombre le pregunta, ¿para qué? Y nosotros decimos, para que Dios me muestre su voluntad. Y Dios nos pregunta, ¿para qué si no te sometes? Si usted no está listo para hacer la voluntad de Dios, ¿por qué habría Él mostrarme a mí su voluntad? ¿Estaría yo dispuesto a rendirme lo suficiente como para firmar el contrato y decirle al Señor, ahora Señor, escríbelo tú? Si usted une todas estas cosas, va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y si no queremos hacer la voluntad del Señor, simple y sencillamente Él no nos la va a mostrar. Y tercer principio para terminar, la guía de Dios es práctica. Número 3, póngale ahí por favor, la guía de Dios es práctica. Somos guiados por los milagros de Dios. A veces Dios guía por medio de milagros. Aunque no es una manera común, a veces Él obra de manera sobrenatural, con visiones, con sueños y con milagros. Él guió a Saulo por medio de un milagro. Jesús se le apareció, hubo una luz resplandeciente. Saulo cayó al piso y el Señor le habló con voz audible. A mí nunca se me ha parecido Dios de esa manera, pero en verdad es posible, aunque no es la regla. Esta es una excepción que demuestra la regla de Dios al obrar normalmente de manera sobrenatural. Pero aún así no nos atrevemos a hacer a un lado los milagros. Somos guiados realmente por la palabra de Dios. En Hechos capítulo 9, el capítulo que estamos leyendo, Dios, además de hablarle a Saulo por medio de un milagro, le habló por medio de su palabra. Dice la Biblia en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo ya estaba lleno de la palabra de Dios. Justo antes de esto había oído a Esteban predicar uno de los sermones más grandes que jamás habían sido predicados y estuvo presente cuando fue apedreado hasta morir. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 7. Ahora el Señor mismo le estaba hablando. Recuerde que Saulo era un fariseo saturado de la palabra de Dios. Él había estudiado los pies de Gamaliel. Todo esto empezó a unirse a medida que la palabra de Dios le iba hablando a aquel hombre. Mucho de la voluntad de Dios para su vida se encuentra en la Biblia. Permítame decirle algo y preste atención.
Nunca busque la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente. Lo diré una vez más. Nunca busque la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente. Eso es arrogancia y es peligroso. Es insensato e infame pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Si Él lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para usted. Por ejemplo, en el ejemplo que yo puse en unos momentos, si alguien se casa con alguien que no es creyente, si alguien se casa con alguien que no es cristiano, ¿cómo podemos decir al Señor si es su voluntad que me case con alguien que es inconverso? ¿Cómo podemos decirle eso al Señor? Cuando Dios dijo, no os unáis en yugo desigual. Y muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, ¿verdad que sí quieres que lo haga? Señor, ¿verdad que sí quieres que yo emprenda esto? Señor, ¿verdad que sí quieres que yo realmente esté casado con este hombre, con esta mujer, aunque no sea tu hijo? Y tú tienes planes para él y algún día se va a convertir. Y nosotros creemos que Dios nos dijo que sí, a pesar de que Dios en la Biblia dice que no. Entonces hay cosas directas que Dios ya dijo y que nosotros no debemos de hacer. Somos guiados también, no solamente por milagros, no solamente por la Biblia, sino somos guiados también por personas de Dios. Somos guiados por hombres y por mujeres que están 100% conectados al Señor. Usted entenderá que Dios usará a otras personas para ayudarle a conocer la voluntad de Dios de Él para su vida. Dice la Biblia que había cierto discípulo en Damasco, aquí lo leímos hace unos momentos, llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso lo leemos en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. Dios usó a Ananías para ayudarle a Saulo a conocer su voluntad. ¿Será posible que Dios me esté usando para ayudarle a usted ahora mismo? ¿Será posible que Dios le ayude a usted para que otros conozcan la voluntad de Dios? Usted puede ser usado por Dios para ayudar a otras personas. A menudo encontrará la voluntad de Dios de manera maravillosa en el contexto de una iglesia cristiana y con otros creyentes. Si usted está recibiendo instrucción, estímulo o dirección de parte de un hermano o una hermana, asegúrese de que ellos estén caminando en el Espíritu. Dios le confirmó a Saulo que Ananías venía de parte de él y Dios también le confirmará a usted si alguien viene de parte de él. Gracias a Dios por las personas que nos dan consejos sabios. Proverbios 24:6 dice, porque con estrategia harás la guerra y en muchos consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está también la sabiduría. Y número último, somos guiados por el Espíritu de Dios. Otra forma de cómo usted puede conocer la voluntad de Dios es por la guía del Espíritu Santo. Este es un testigo interno. Dice la Biblia, fíjese lo que dice el versículo 17. Vamos para allá. Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo también encontró la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos conduce. Otro versículo maravilloso es Romanos 8:14. Vamos para allá. Romanos 8:14 en su Biblia. Búsquelo, por favor. Romanos 8:14 dice de la siguiente manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está muy claro, ¿verdad? Guiados por el Espíritu de Dios, hechos hijos de Dios. Y Gálatas 5:18, vamos para allá. Gálatas 5:18, búsquelo también y leamos lo de la palabra del Señor. Gálatas 5:18, la Biblia dice de la siguiente manera, pero si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Así que el Espíritu Santo de Dios guía. Y me encanta la frase que dice guiados por el Espíritu. El Espíritu nunca nos empuja. Él nos guía y nos dirige. Lo voy a decir una vez más. El Espíritu Santo nunca lo va a empujar. Señor, empújalo para que haga tu voluntad. Señor, empújala para que ella pueda conocerte. Señor, empújalo nada más para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios. Dios nunca lo va a empujar.
El Espíritu Santo los va a guiar porque Él va delante de usted y delante de mí, como el pastor, como guía, como líder. Si usted siente una mano en su espalda empujándole, no es el Espíritu Santo, porque Él es amable. Conozco gente compulsiva e impulsiva. No son personas que se dejan guiar. Son por lo regular religiosas y con frecuente son peligrosas. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Escuchamos la voz del Señor, escuchamos la voz del pastor, escuchamos la voz de Jesucristo, que Él nos está guiando y Él está como pastor guiándonos hacia los verdes pastos. Él guía, no grita. Los predicadores gritamos. El pastor Miguel Ángel, que está aquí en Hermosillo, él grita y grita mucho. Pero Dios nos guía. Dios nos habla apaciblemente. Recuerda el sonido apacible y delicado. Es muy interesante y muy mística la manera en cómo Dios nos dirige. Pero todos tenemos historias maravillosas para contar. Todos tenemos de maneras, formas que Dios nos ha hablado y podemos decirlo ahora a manera de testimonio. Pero déjeme decirle una cosa, Dios jamás le va a empujar. Dios jamás le va a gritar y Dios jamás le va a reprender. El Señor estará con usted guiándole con sabiduría. Vea lo que dice el versículo 20 de Hechos 9:20. Y enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no era este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente sabía que venía Pablo. Cuando lo vio, la gente decía, él nos va a encarcelar y nos va a llevar a Roma para que seamos nosotros presos. Pero ahora le escuchamos hablar del evangelio, ahora le escuchamos hablar de Cristo, ahora le escuchamos hablar de los milagros, pues que no era este el que perseguía a la iglesia y ahora nos habla de Jesucristo. Y Pablo se fortalecía más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Termino con esto. Es obvio que ahora Saulo sencillamente había sido provisto de la sabiduría y estaba siendo lleno de la gracia del Espíritu Santo del Señor. Hay muchas cosas que le quiero comentar en este día, pero déjeme resumir esto de esta manera. Resumo a manera de conclusión. Primero, la voluntad de Dios es para su bienestar. No es algo que usted debe de hacer. Es algo que usted logra hacer. Es diferente. No es algo que usted debe de hacer. Es algo que usted logra hacer. Usted desearía la voluntad de Dios si tuviera la suficiente lógica para desearla. Si entendiera cuánto Dios lo ama. Segundo, la voluntad de Dios nunca lo llevará a donde el poder y la gracia de Dios no lo puedan habilitar ni lo puedan guardar. Nunca lo va a llevar a tentaciones, nunca le va a llevar a una vida miserable, nunca le va a llevar a un negocio en bancarrota, nunca la voluntad de Dios lo va a llevar para que usted quede en ridículo. No, todos los grandes hombres de Dios y todos los profetas de Dios y todos los personajes en la Biblia que fueron ridiculizados fue porque se desviaron de la voluntad de Dios. Y ahí tenemos a Sansón. Se desvió de la voluntad de Dios y entonces quedó ciego, quedó débil y quedó expuesto. Y lo último que hizo fue que era el hazmerreír de todos en el reino de Jerusalén. Y entonces fue colocado en 2 columnas y cuando él fue colocado en 2 columnas, él pidió a Dios por último que le regresara las fuerzas para que entonces se cumpliese la voluntad de Dios en ese momento. Pero Dios no estaba en la vida de Sansón cuando él fue tomando por un camino distinto. La voluntad de Dios nunca lo va a llevar a donde la tentación y a donde el mal está para tentarlo. Y número 3, usted es libre de elegir. Dios no le impondrá su voluntad sobre usted. Usted debe de escoger. Y cuando usted dice no voy a escoger, sencillamente ya hizo una elección y acaba de elegir no escoger. Usted es libre para escoger, pero no es libre para no escoger. Y preste atención, usted no tiene la libertad para escoger las consecuencias de sus decisiones. Hace una elección y la elección escogerá por usted. Cuando yo reprendo a mi hijo y le digo que va a haber una consecuencia, él me dice, papá, o el cinto o quítame el internet. Me da a escoger cuál es la consecuencia que yo le debo de aplicar. Y sabe una cosa, usted no puede hacer eso con Dios. Usted no puede hacer eso con el Señor. Señor, ya me metí en problemas.
Señor, ya me casé con esta mujer. Señor, ya me casé con este hombre que no era tu voluntad. Señor, ya hice este negocio. Bueno, una de dos, Señor. O quítame el dinero que invertí o no me dejes caer más allá de lo que ya estoy caído. No, Señor. Nosotros no escogemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Usted es libre de saltar de un edificio de 10 pisos y esa es su elección. Pero luego su elección escogerá por usted cuando golpee el piso. No sé si me estoy explicando lo que estoy dando a entender. Usted es libre para escoger, pero usted no es libre para no escoger y usted no es libre para escoger las consecuencias de sus elecciones. De esta manera usted realmente es el resultado de sus decisiones. ¿Cuáles serían las cosas sabias que usted y yo podríamos hacer? Hágase la primera pregunta que hizo Saulo. Señor, ¿quién eres? Y luego hágase la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esta semana el Señor nos dé su voluntad. ¿Quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted ya es cristiano, ya es salvo, por la gracia de Jesucristo, ya tiene la primera pregunta contestada. ¿Quién eres, Señor? Y usted sabe que es Jesucristo el que le está hablando. La segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la parte en que nos toca buscarlo de todo corazón. Señor y Padre nuestro, en este día, queremos pedirte, Padre Santo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, que tú dirijas nuestros pasos desde ahora y para siempre. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Te reconocemos como el Señor de nuestros corazones. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas y te reconocemos en todos nuestros caminos. Te dejamos entrar en nuestro corazón y tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres quien da las órdenes y tú eres quien, Señor, también muestras tu voluntad. Pero, Señor, también queremos saber qué quieres que nosotros hagamos. Queremos esta semana, Señor, todos los días, preguntarnos a partir de hoy, ¿qué quieres que haga con mi familia? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo? ¿Qué quieres que haga en la sociedad? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mi cuerpo? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mis decisiones? ¿Qué quieres que haga con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Pregúntale al Señor todos los días, mi hermano. Pregúntale al Señor por 30 días. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le va a revelar, como nunca antes le ha revelado a usted y a mí, su voluntad. Hágalo, hagámoslo de todo corazón. Eres el Señor de nuestras vidas y queremos, Señor, humillarnos delante de ti. Queremos darte, Señor, la honra y la gloria y queremos decirte, Señor, que queremos someternos a tu voluntad. Pero la segunda pregunta, queremos saber qué quieres que nosotros hagamos. ¿Cuál es tu voluntad para mí el día de hoy, el día de mañana y el resto de nuestras vidas? Hermano, hermana, haga esta decisión el día de hoy. Pregúntele a Dios. Comprométase a que todos los días se va a levantar por la mañana y le va a decir usted y yo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que este día yo haga? ¿Qué deseas que yo cumpla de tus órdenes, las cuales das todos los días a tus ángeles, a tu creación, a tu pueblo? Heme aquí, Señor, envíame a mí para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te pedimos estas cosas. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
no vuelvo a... La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo